Buenos días, tarde, noche, en cualquier lugar del mundo donde te encuentres. El día de hoy, estoy de piña, estoy de piñita, así que quería decirle que estaba reflexionando precisamente, acabé de salir del trabajo y estaba pensando, salí del trabajo y ¿en qué posición me encuentro actualmente? ¿En qué posición me encuentro? ¿Relacionado a qué? Precisamente estaba meditando en la parábola del acueducto, donde en una tierra muy lejana, en una villa, existía un pueblo, el cual tenía una colina reposante en agua, y ese pueblo carecía de agua. El pueblo carecía de agua. El alcalde hizo una reunión y necesitaban contratar a 2 personas. Esas 2 personas que necesitaban contratar tenían que ir al lago, tomar el agua y llevársela al pueblo. A cada casa llevarle su balde de agua. Al punto que empezaron a trabajar juiciosamente. Vamos a ponerles unos nombres a estos 2 personajes y digamos que ganaron una licitación para ese proyecto, y llegó el punto donde Pablo y Bruno, pongámosle ese nombre, Pablo y Bruno. Pablo, un hombre corpulento, Bruno, una persona de contextura normal, y esa contextura era tan normal que pues cualquiera que lo mirara diría: no, ese no va a poder ir con los baldes, ¿vale? Pero grábense ese personaje. Grábense ese personaje porque la historia que les vengo a contar es una historia bastante relevante, y inconscientemente muchos caemos en la trampa, y quería plasmarle esta historia para que de esa manera nos logremos identificar en qué posición nos encontramos y dónde queremos estar, pero no sabemos cómo cambiarnos, ¿vale? Entonces, ¿cómo empezamos? Empezaron ellos, obviamente, a direccionarse al agua, a tomar el agua que ellos necesitaban, cada uno ya de a 2 baldes. Obviamente, al personaje principal, el primero, por lo general, como él era corpulento, él se les facilitaba, y él empezó a pensar, ¿de qué manera yo puedo traer mucha más agua para el pueblo, para nutrir más y ganar mucho más? Cada vez que ellos iban, entregaban las cubetas en las casas, diferentes baldes en las casas, cada casa le daba un porcentaje de ese balde, porque el pueblo carecía. Al punto de que cada uno iba y venía. Una noche, el personaje principal se sienta a pensar: ¿cómo hago para ganar más dinero? ¿Será que, cargando estos baldes, podré ser libre? ¿Me podré comprar una casa? ¿Podré comprar un ganado? Yo creo que con un balde más grande podré hacerlo. Y así fue. Busco un balde más grande para cargar mucha más. Cualquier cosa parecido a la realidad puede ser coincidencia. Y por lo general, siempre que vamos al trabajo, trabajamos mucho más tiempo libre que tenemos nosotros en horas extra en el trabajo, con el fin de generar mucho más ingresos. Esto le estaba pasando al personaje principal, donde él empezó a cargar mucha más agua con un balde más grande, y obviamente se le pagaba un poco más. Pero el otro, como no tenía su contextura robusta, empezó a cranear: no, estoy muy cansado, ¿cómo hago para conectar ese lago con la villa? ¿Cómo hago? Craneó, y se le ocurrió una idea de conectar el lago con todas las casas que existían en la villa, y a ese proyecto le llamó el acueducto. Y empezó a trabajar, no a cargar balde. El personaje secundario no empezó a cargar baldes. Él empezó con una pala, empezó a cavar. Obviamente él necesitaba comer. Él cargaba sus baldes en la mañana, normalmente, para poder subsistir, y en las noches empezaba a hacer turnos extra, cavando, hasta lograr su objetivo.
el personaje principal invitó al hijo, a la esposa, a los hermanos, y cada vez que pasaban y miraban al personaje secundario, se largaban a reír. ¡Ah, mírenlo! ¿Y qué acueducto? ¿Y que quiere conectar el lago con el pueblo? ¿Quiere conectar el lago? No, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Decían, se largaban a reír. Se largaban a reír al punto que eso no demeritaba el trabajo que el personaje secundario estaba realizando. Tanto así que se desmotivó, pero más era la fuerza de seguir que la mentalidad de seguir cargando balde. Él decía que no quería cargar balde por toda su vida. Más bien, él quería estar en su casa y una vez que conectara todas las casas con el acueducto, él podía descansar. A muchos nos ha pasado que en ocasiones siempre damos un extra en nuestro trabajo para que nos puedan ascender, y ese extra en ocasiones no llega, y es ahí donde personas como este personaje llega para darles a entender de que mientras tienes tu trabajo puedes ir a empezar a construir tu acueducto, puedes empezar a crear un sistema que mientras tú estés durmiendo estés generando, estés facturando, mientras estés en el gimnasio y ánimo de ingreso estés facturando, mientras estés durmiendo estés facturando, mientras estés comiendo estés facturando. ¿Cómo se hace eso? Con la historia que les estoy comentando, donde el personaje principal llegó un tiempo donde se cansa, pasaron 1, 2, 3 años, y al tercer año, este personaje, el secundario, logra conectar todas las casas de esa villa, con el fin de que ya no tendrían que esperar un agua caliente de un balde, porque el trayecto era tan largo que al llegar el agua estaba caliente. Y es ahí donde llega el personaje secundario, donde promueve su proyecto, que tranquilamente abriendo la perilla de la llave puede tener agua fría y al instante, pura y limpia. Muchos optaron por esa idea y les pareció magnífica, y mientras él estaba durmiendo, cada vez que una casa abría el grillete para caer agua, a él estaba sonando el bolsillo. Este tipo de historia se asemeja mucho a la realidad que vivimos hoy. Muchos vivimos en un bucle. Me levanto, desayuno, voy al trabajo, vuelvo a casa, veo televisión y me acuesto. Y el día siguiente, ¿qué se hace? Lo mismo. Se parece un pollo asado. Entre más calientica esté la varilla, que viene siendo el sueldo, es mejor, porque se cocina mejor. Y es ahí donde queremos liberarnos esa varilla. Queremos liberarnos esa varilla. No es que un sueldo, entre más ganes, sea mejor, no. Es que mientras más tú generes ingresos sin tu presencia, es mucho mejor. Es importante entender que la construcción de un sistema no es de la noche a la mañana. La construcción de un sistema se lleva mucho tiempo. Y ese tiempo se hace en tu tiempo libre. En tu tiempo libre, para no dejar de vengar tu ingreso que sostiene tu estabilidad económica, tu estilo de vida, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muchas personas se compran su primer apartamento, lo rentan, algunas veces les va mal, algunas veces les va bien, pero lo que quiero que entiendan y entendamos todo es que estamos en la era de la información. El que tiene la información tiene el poder, el que tiene la información tiene el control. Y si tú no tienes el control, alguien te está controlando a ti y tú estás trabajando para el sueño de ellos, no para los tuyos. Mi invitación no es que te vuelvas revolucionario, sino que cuando vuelvas al trabajo vas a ir con una visión totalmente diferente, porque mientras tú veas a tus compañeros trabajando de una manera enfocada, cargadores de balde, tú estás cargando balde, pero construyendo un sistema, construyendo tu propio acueducto. Así que te leo en los comentarios, déjame saber de dónde me escribes para así mismo saludarte. Cuídate, espero que te haya gustado mucho la reflexión y acuérdate, hoy estás cargando balde, mañana vas a construir tu sistema, así que empieza. No siendo más, antes que se me olvide, suscríbete al canal y recuerda, es tu presente, pero no tu futuro.